Hola, alumnos de tercero medio. Les doy la bienvenida a este segundo semestre, en donde tenemos que seguir avanzando en nuestros contenidos, en nuestra unidad. Recuerden que ya vimos lo que es movimiento circular, lo tuvimos que repasar un par de semanas y estábamos viendo la unidad número uno que tiene que ver con astronomía, con leyes de Kepler y gravitación universal. Y todo eso en conjunto relacionándolo con el movimiento circular uniforme. Entonces estábamos tratando de relacionar esos dos eh, estudios, ¿ya? Estudios que se pueden complementar, sobre todo con la clase de hoy día. ¿Ya? Para empezar el segundo semestre, nosotros vamos a comenzar con la ley de gravitación universal, que la finalidad de comenzar con esto es justamente también recordar contenidos que nosotros vimos cuando tuvimos las clases presenciales en marzo, con respecto a lo que es la fuerza, a lo que es el término fuerza, a lo que estudió Isaac Newton, por eso aparece ahí en la portada, y algunas leyes fundamentales que no se les puede olvidar que son de segundo medio, que son las famosas leyes de Newton. Entonces, para complementar todo lo que vimos el semestre anterior de movimiento circular, tenemos que comenzar esta clase recordando justamente lo que es el concepto de fuerza, cuáles son las leyes que corresponden a la fuerza y qué es lo más importante a destacar de la materia de segundo medio para proseguir con el contenido de hoy día y así relacionarlo más adelante con el movimiento circular. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este segundo semestre. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que entiendan la materia, tratar de no agobiarlos tanto. Estamos tratando de acostumbrarnos a este sistema y ustedes saben que pueden preguntarme todo en la sesión. Los que están trabajando, sí, los que están conectados. Así que vamos a comenzar esta clase con el video que viene a continuación, ya para que estén atentos a la explicación primero de lo que fue el aporte de Isaac Newton y cuáles son las leyes de Newton. ¿Ya? Así que atención al siguiente video. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las tres leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento,
pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja a la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas cuatro leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. También puedes apoyar la comunidad. Bueno, si se fijaron en el video, la idea era que ustedes entendieran nuevamente cuáles eran las tres leyes de Newton, que son las que más se nombran en los textos y también en el colegio, eh, pero de alguna forma integrando a lo que se llama a veces la cuarta ley de Newton o la ley de gravitación universal. En algunos textos les pueden decir que es la cuarta ley, en otros textos les pueden decir que es el resumen de las tres anteriores o la explicación de las tres anteriores. Lo importante es que esta ley de gravitación, como se necesitan más herramientas matemáticas para entenderla, es por eso que se pasa en tercero medio. Y en tercero medio, al igual que Newton, se tienen bastantes preguntas, bastantes dudas con respecto a lo que es la fuerza
y lo que es la gravitación, porque es bien complejo explicarlo, ya para entenderlo en una sola clase. La ley de gravitación universal de Newton, entonces, que fue propuesta en 1687, fue un problema no solamente para él, sino que para su entorno. Una cosa es calcular algo y otra cosa es tratar de explicar algo que no se está mirando. Y en la época, en el siglo XVII estamos hablando, generalmente las cosas se tenían que ver, se tenían que comprobar para que otro te creyera. Entonces, como Newton costaba a él mismo explicarse el concepto de gravitación, en algún momento, en una cita que yo encontré por ahí en algunos libros, aparece esto, que dice que Newton que sintió con claridad que la comprensión auténtica de la naturaleza de la gravedad estaba por encima de todo entendimiento. En una carta dirigida a Richard Bentley, un universitario clasicista, escribió que un cuerpo puede actuar sobre otro a distancia a través del vacío y sin ninguna otra mediación, y que su acción y fuerza puedan pasar de uno al otro, es para mí un absurdo tan grande que creo que nunca estará de acuerdo con ello ningún hombre que sea intelectualmente competente en materia filosófica. ¿Qué es lo que quiere decir esto o por qué él habla de su teoría o de este fenómeno de esta forma? Es que la acción a distancia que provoca la fuerza podía ser descrita, se puede describir, se puede calcular, se puede observar quizá en algún experimento, o se puede describir matemáticamente, pero no se puede explicar. Por eso una de las preguntas fundamentales que tiene la ciencia es que a veces cuando uno comete el error de preguntarse todo el rato el por qué, no llega a ninguna respuesta. La ciencia generalmente no está respondiendo el por qué, sino que el cómo o el para qué. Es mucho más sencillo mirarlo de esa forma que estar todo el rato preguntándose ¿y por qué esta fuerza y por qué se mueve? Más que el por qué es cómo se mueve. Entonces Newton ya tenía eso claro, y si se metía en la parte del por qué, en la parte filosófica de por qué la luna se encuentra siempre a la misma distancia y no se acerca o no se aleja, le resulta más sencillo mirarla, calcular, comprobar estos experimentos y decir que esto puede pasar no solamente en este par de cuerpos, sino que también en el universo. Por eso se llama ley de gravitación universal. En ese entendimiento y con esa premisa, esto es lo que él se imaginaba. Pues si tengo dos cuerpos, no se están tocando, no están en contacto físico, como la Tierra y la Luna, tanto uno como la otra iban a ser una fuerza de equilibrio. Tanto la una como la otra iban a tener fuerzas de atracción, de repulsión, que en algún momento se iban a equilibrar. Entonces, como en la época de Newton ya se tenía claridad que la Tierra giraba alrededor del Sol, no como antes, tiene la concepción de lo que significaba que los cuerpos tuvieran masa, o que el cuerpo que predominaba era el que tenía más masa, tenía más sentido. Tenía más sentido decir que el hecho de ya tener masa hacía de alguna forma que existiera una fuerza y que dependiera de eso. Por algo el Sol es más grande, por algo está casi al medio del sistema solar, y por algo las lunas son más pequeñas que los planetas. Esa es la ley de gravitación universal que ustedes vieron en el video, que es la fórmula de esta ley. La fórmula de esta ley nos dice que hay una multiplicación de arriba, en el numerador, de tres conceptos, ¿ya? Que se representan tres letras. La G mayúscula, M1, M2, o también puede ser M mayúscula, M minúscula, son dos masas. Eso está dividido por un radio al cuadrado. Eso quiere decir que la fuerza, de alguna forma, lo que está ahí al lado izquierdo, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea que cada vez que se alejan los cuerpos, su fuerza disminuye en forma exponencial, ¿ya? No en forma lineal. Por eso ya que el R esté elevado a 2 y signifique la distancia, como aparece ahí en la imagen de arriba, ya nos da a entender de que la fuerza puede aumentar o disminuir dependiendo de dónde se encuentran estos cuerpos, no solamente de la masa. Entonces si Mercurio, por ejemplo, Mercurio que está más cerca del Sol, obtendría una fuerza mayor
que la que tiene Plutón, la que tiene Urano, Neptuno, que están más lejos. Entonces eso quiere decir más o menos que, por lógica, mientras más cerca estén los cuerpos, mayor va a ser su fuerza y mientras más lejos, menor. Ahora, la constante G, que se llama constante de gravitación universal, por eso es una G mayúscula, no es una G minúscula como la gravedad, es una constante muy pequeña. Ya, si se fijan, ahí aparece el valor 6,67 por 10 elevado a menos 11. La unidad de medida, según la fórmula que está ahí, y para que la fuerza en la ecuación te dé Newton, son Newton metro cuadrado, kilogramo cuadrado. ¿Ya? Esa es la unidad de medida para que finalmente la respuesta que nosotros tengamos de fuerza sea en Newton. Y se vayan las otras unidades. Por eso la masa tiene que estar medida en kilogramos y la distancia R tiene que estar medida en metros, para que no se le olvide eso. El 6,67 por 10 elevado a menos 11 significan 11 ceros a la izquierda. Por eso, como estamos en el electivo de física, es importante que ustedes manejen a la perfección el tema de la calculadora. O sea, nosotros vamos a hacer ejercicios que tienen que ver con números, con notación científica, que son más o menos grandes y esta constante pequeña, donde se necesita que ustedes tengan esa habilidad de poder ocupar bien la calculadora para que nos den bien los resultados. Así que esto en forma, en notación científica, se escribe 6,67 por 10 elevado a menos 11. Es una constante muy pequeña. Aparte que los datos que vamos a utilizar son más o menos grandes. Las masas de los planetas, las distancias de los cuerpos en el universo son bastante grandes. Y esa sería como la ley, la ecuación, la fórmula que más vamos a utilizar durante estas clases y la que necesito que ustedes anoten en su cuaderno. Tanto la fórmula que está en amarillo como la constante, por algo se llama constante porque siempre la vamos a ocupar, y las otras van a ser nuestras variables. F, M1, M2 y R van a ser las letras que tenemos que despejar en algún momento. Bien. Por eso, esta teoría, la teoría de la gravedad de Newton, no explica por qué los objetos se atraen unos a los otros, ni cuál es la fuente de energía que sustenta esta fuerza de atracción. Solamente se puede verificar el cómo sucede esto. Ahora, esta constante y todas las constantes de las fórmulas que tiene la física siempre son comprobadas, son medidas, son integradas a través de un experimento. ¿Ya? No cualquiera puede llegar y decir, ah, ya este número se me ocurrió. Porque dice 6,67, no es un número entero, es un número más o menos difícil. ¿Y por qué tiene que tener 11 ceros y no 5 ceros a la izquierda? ¿O por qué tiene que ser tan pequeño? La razón de esto la tiene otro físico, otro científico, que hizo un experimento para comprobar esta ley y al mismo tiempo saber realmente cuál es la interacción que tienen dos cuerpos con masa. Y el experimento de Cavendish, o Cavendish, como quieran llamarlo, nos muestra esto. ¿Ya? Entonces, como estamos recién empezando, la idea es que ustedes puedan entenderlo bien antes de llegar y aplicar la fórmula. Así que los voy a dejar con un video que les va a explicar el experimento de Cavendish y cómo fue elaborado, para qué se utilizó y el resultado que obtuvo cuando se dieron cuenta que ese era el número, ese era el valor de la constante gravitacional. Bien, así que atención al siguiente video que les va a mostrar cómo se descubrió esta constante a través de un experimento. Bien, así que atención ahora. Bien, en este vídeo voy a tratar de explicarte cómo es o cómo fue el experimento que hizo Cavendish y digamos cuyos datos luego se pudo determinar el valor de la constante de gravitación universal. Para poder entender esto, como siempre, vamos a hacer un esquema de la situación. En este cuadro que ves aquí vamos a dibujar el esquema y paso a explicarlo. Tendríamos un hilo que viene a ser muy fino, ¿verdad?, en el que hay un espejo que está intercalado en este hilo y de que cuelga una barra donde se colocaban dos masas. La masa del hilo y la masa de la barra son, podríamos decir, despreciables en comparación con las masas m, estas pequeñas, que colocamos aquí en los extremos. Después tendríamos que, a
digamos, en una situación ideal, pondríamos una escala, una regla graduada en la que vamos a hacer incidir un rayo de luz que se refleja en el espejo. De manera que, una vez que tenemos nuestro sistema montado, lo que haríamos sería acercar unas masas grandes, que hemos llamado M, ¿verdad?, de forma que al acercar y alejar estas masas grandes de las masas pequeñas que están en el extremo de la barra, lo que conseguiríamos sería que aparecerían unas fuerzas de atracción gravitatoria entre esas masas M grande y M pequeña. Así que lo que haríamos sería nuestro sistema, que estaría estático, se vería alterado en su equilibrio cuando yo acercase esas masas grandes de valor M mayúscula a las masas pequeñas de valor M minúscula. Y ese momento de fuerza que aparece como consecuencia de que aumentan esas fuerzas de interacción gravitatoria entre ambas masas sería lo que provocaría la torsión de este sistema, ¿verdad? Y esa torsión se podría medir si lo que hacemos es ver cómo varía la posición, digamos, o el reflejo del rayo en nuestra escala graduada. Este sería un poco el esquema que explica la situación, pero he encontrado una animación, un GIF animado, que puede ilustrar esto mucho mejor. Fíjate cómo se vería, ¿verdad? Recuerda que lo que se hace es que se varían estas fuerzas que hemos pintado aquí ahora mismo en rojo, que son interacciones gravitatorias, ¿verdad?, que se varían con el movimiento de la masa grande, M grande, sobre la masa M pequeña. Fíjate cómo quedaría. Sería esta animación la que nos daría un poco la idea de cómo sería esa torsión de nuestro hilo. Aquí tendríamos el espejo sobre el que se hace incidir un rayo que viene desde allí, ese rayo se refleja y aquí tendríamos la escala graduada, que como puedes ver, como consecuencia del vaivén, ¿verdad? Esto está, digamos, está animado de formas repetidas veces, ¿verdad?, para que tú veas que conforme se acercan las bolas grandes, que serían la masa M, la M mayúscula, ¿verdad?, provocaríamos la torsión de la barra. Y esa torsión se puede medir en ángulo, ¿verdad?, en grados, sobre esta regla graduada, atendiendo a cómo varía el reflejo que se daría en el espejo que hemos colocado en nuestro hilo o barra vertical. Perfecto. Una vez que ya tenemos entendido cómo fue el experimento de Cavendish, vamos a ver cómo se podría relacionar este experimento con el valor de G. Lo primero que tenemos que saber es que lo que se produce en nuestra barra, donde están las masas pequeñas, es un momento de fuerza debido a las dos fuerzas que estarían, ¿verdad?, en los extremos de esa barra. Y podríamos hacer la igualación del momento de esa fuerza. Vamos a igualarlo a lo que sería la fuerza de torsión de nuestro hilo, de nuestra barra vertical. ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues tengamos en cuenta que el momento de la fuerza es la fuerza, en este caso fuerza gravitatoria, por la longitud que separa a los extremos de la barra, sería la longitud de la barra esta donde tenemos las masas pequeñas, y eso ha de ser igual, siguiendo lo que sería la ley de Hooke, a una constante por lo que serían los grados, ¿verdad?, el ángulo, cómo varía el ángulo del rayo reflejado. Claro, ni que decir tiene que yo podría escribir F como la fuerza de gravitación universal, es decir, G mayúscula por M, siendo M la masa grande, por M pequeña, la masa de la barra, partido por R al cuadrado, que sería la distancia que hay en un momento determinado desde la masa grande a una de las masas, o desde una de las masas grandes a una de las masas pequeñitas, por L, siendo L, hemos dicho, la longitud de la barra, ¿verdad?, en la que están las masas pequeñas, ha de ser igual a esta constante K por digamos, lo que varía el ángulo del rayo reflejado. Y de aquí, al hacer esta igualdad, podríamos despejar el valor de G grande, que es la constante de gravitación. Y nos quedaría que sería K por ese ángulo, por R al cuadrado partido por el producto de las masas y por L. Bien, nos tenemos que detener aquí un poco porque vamos a ver qué dimensión, digamos, cuáles serían las dimensiones de esta G. Tendríamos que, por un lado, esta K ha de ser en dimensiones igual que el producto de F por L, es decir, Newton por metro, si nos vamos al sistema internacional, ¿verdad? Entonces tendríamos que K va a ser, en unidades, Newton por metro. De manera que esta G mayúscula en unidades, atendiendo a esto que tenemos aquí, sería Newton por metro, por, bueno, radianes, que lo podemos obviar,
por metro cuadrado partido por kilogramo y por kilogramo, es decir, kilogramo cuadrado y por metro. Podríamos simplificar los metros, ¿verdad? Y nos quedarían que las unidades de G serán newton por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Si se toman en cuenta los datos que obtuvo Cavendish en su experimento, llegaríamos a que el valor de G es este que aparece aquí, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. Pero es muy importante tener en cuenta una cosa, este dato, esta deducción se hizo a posteriori, es decir, Cavendish no trató de averiguar cuál era el valor de la constante universal G, porque ni siquiera se tenía idea, cuando él hizo el experimento, de que fuera una constante universal. Cavendish lo que trataba de averiguar era la densidad de la Tierra. Él trataba digamos, lo que él llamó pesar la Tierra, y lo hacía mediante lo que sería la densidad del planeta, para poderlo comparar con la densidad de las bolas que iba acercando, esas bolas de masa m grande. El valor de G se obtuvo más tarde y se hizo, como hemos dicho, a partir de los datos que Cavendish había obtenido en su experimento. Fíjate que es un ejemplo de cómo se diseña un experimento bastante sesudo y cómo se obtiene una cosa que hoy en día, en este caso la constante de gravitación universal, que hoy en día consideramos una constante de carácter universal, pero se obtiene como consecuencia de que se quería hacer otro tipo de medida. Si te gusta el vídeo, por favor dale al like y además podrías considerar la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Te lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias por tu atención. Bueno, espero hayan entendido un poco de qué se trata el experimento de Cavendish, porque, bueno, en la actividad que nosotros vamos a hacer, que les voy a dejar en la guía, les voy a preguntar sobre eso. Entonces, por eso es importante que este video quede ahí en el canal para que ustedes lo puedan ver más de alguna vez. Y si siguen teniendo dudas, me lo pueden seguir preguntando, ya que la constante G, a través de este experimento, a lo mejor es difícil de imaginarse cómo se pudo hacer así en una explicación más corta o en un par de diapositivas. Por eso es importante que repitan el video nuevamente. Si quieren pueden buscar otro material o otro video en YouTube que les pueda explicar también el experimento, porque bueno, la idea era hacerlo, la idea era, si hubiésemos estado en clases normales lo hubiésemos hecho experimentalmente y lo hubiesen entendido mejor. Pero quedémonos entonces que fue medida en el siglo XVIII, fue Henry Cavendish el que diseñó este experimento, y lo hizo a través de diminutas fuerzas de atracción que tenían las masas de plomo utilizando lo que se llama una balanza de torsión. Torsión que utiliza una fuerza, que hay un giro también, un vaivén, que ahí el video lo puede explicar mejor que yo en este caso. Si siguen teniendo dudas, insisto, pueden seguir buscando. Esa es la idea también de que estén en física electivo, que ustedes puedan indagar ya en páginas científicas, y si aún así siguen teniendo dudas, me escriben en forma concreta cuál es su pregunta, ya con respecto a la constante G. Por mientras tenemos que memorizar el número, ya eso siempre en las ecuaciones ustedes lo van a necesitar. La constante, recuerden, 6,67 por 10 elevado a menos 11, y como decía ahí la persona del video, decía que había que tener claro también la unidad de medida. Entonces, partiendo por ese consejo de aprenderse eso de memoria, vamos a seguir repasando lo que significa esta ley de gravitación para que ustedes comprendan mejor. En esa comprensión entonces que quiero lograr en esta clase, con todo lo anterior, lo que hemos visto de fuerza de Newton, el experimento Cavendish y lo que les expliqué de la ley de gravitación universal, nos podemos imaginar entonces que esta fuerza y esta ley, que se puede aplicar para la Tierra y para la Luna en este caso, es generada por un campo gravitacional, por un campo de fuerza que está alrededor del cuerpo, en este caso la Tierra y la Luna. Y si se fijan en la imagen que está acá, nosotros tenemos la ecuación. Acá la única diferencia que cambió con la ecuación anterior es que aparece como fuerza G,
fuerza de gravitación. Tenemos la G, que ya sabemos que es la constante de Cavendish. Y antes aparecía M1, M2. Si estamos hablando de la Tierra, una de las masas va a ser la masa de la Tierra. Y con la Luna dice ML, la masa de la Luna. ¿Ya? Así que no se asusten si es que no aparecen las mismas letras o las mismas escrituras en algunos libros o en otros textos. Lo importante es que sepan qué es lo que significa en forma general. Siempre va a ser la multiplicación de dos masas. Eso ténganlo claro. Si son dos cuerpos van a ser dos masas. La T de Tierra, L de Luna. Puede ser 1, 2, puede ser MS de Sol y MJ de Júpiter. Ya eso puede ir variando. Lo importante es que siempre son dos masas que tienen que estar medidas en kilogramos. Y abajo, si se dan cuenta, ahí está el R cuadrado y dice TL, que es justamente la distancia del centro de la Tierra. Toda esa línea que está ahí, me va a salir chueco porque estoy con el mouse. Toda esa línea recta hasta llegar acá al centro de la Luna. Como esto se mantiene tanto para allá, en un movimiento casi circular, como para allá, esto significa, de alguna forma, por eso es importante que lo relacionen, significa el radio de este movimiento. El radio de este movimiento va a ser la distancia entre la Tierra y la Luna si es que consideramos estos dos cuerpos como un sistema. Y ahí nos dice abajo, el campo gravitacional de la Tierra causa la aceleración AL, que sería, según lo que vimos nosotros anteriormente, sería la aceleración centrípeta. Acuérdense que el vector que iba hacia el centro, esa flechita que está ahí, me quedó bastante feo, pero se entiende. La aceleración de la Luna, que es la que mantiene a la Luna ahí orbitando, es lo mismo que la aceleración centrípeta que nosotros ocupábamos antes. Y en la Luna dice, y G, en la manzana, en la Tierra, va a ser justamente esa aceleración lo que te decían en las leyes de Newton. Cuando Newton se dio cuenta de que la manzana se caía al suelo y no quedaba flotando o no se iba para arriba, era porque la Tierra hacía una fuerza de atracción que para nosotros es como una fuerza vertical. Pero si nosotros nos separamos, nos vamos alejando de la Tierra, nos vamos a dar cuenta que se genera un círculo. Por lo tanto, esa fuerza de peso, de gravedad, va a ser también una aceleración centrípeta. Eso es lo que quiero que entiendan en este caso, que G, como es una aceleración, que es de la Tierra, se puede ver de alguna forma como una aceleración centrípeta, y lo mismo pasa con la aceleración de la Luna. Entonces ya el concepto va cambiando dependiendo de cuál es el sistema. Si es manzana-tierra, ahí tenemos los dos cuerpos. Y la manzana es tan pequeña, la masa de la manzana es tan pequeñita en comparación con la Tierra que no influye mucho en el valor de fuerza. Sin embargo, la Luna con la Tierra sí tienen masa de alguna forma que puedan influir en su resultado. No es lo mismo tener el doble de la masa de la Luna o la mitad de la masa de la Tierra, si es que queremos comparar ese sistema. Así que lo importante es que se den cuenta que se aplica a dos masas grandes en este caso, y que podemos calcular la fuerza gravitacional, ¿ya? Y que se relaciona con las fórmulas del MCU, del movimiento circular uniforme. Bien, como decía anteriormente en la ecuación, cada vez que uno se aleja, ya sea 1D, 2D, 3D, 4D, 5D y así sucesivamente todas las distancias que uno se quiere alejar, siempre la fuerza se va a ver disminuida. Esto que está acá, que ustedes lo pueden encontrar en algunos textos en internet, esta es una foto de un libro, significa inversamente proporcional al cuadrado. Ese símbolo que está acá significa proporcional. Y como dice 1 dividido en d cuadrado, eso significa inverso. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento al doble la distancia, la fuerza se va a disminuir 4 veces. Por lo tanto, se considera una baja exponencial. Por eso la curva que está acá es circular, como una parábola que va bajando en forma brusca. Si mi distancia son 3 veces d, si me alejo 3 veces más, entonces la fuerza va a disminuir 9 veces, porque 3 al cuadrado es 9. Si me sigo alejando 4 veces la distancia, entonces va a ser 16 veces más pequeña la fuerza. Cada vez que me alejo, la fuerza va a disminuir al cuadrado de lo que me está alejando.
porque se supone que las masas no deberían cambiar. En el caso de la Tierra-Luna, las masas son constantes. Entonces, lo único que me podría afectar sería la distancia que hay entre estos dos cuerpos. ¿Cuál es el otro objetivo que quiero cumplir? Aparte de que se aprenda la ley de gravitación y que la podamos utilizar como una ecuación única, es la relación que tenemos de las constantes, los conceptos llamados gravitación y gravedad, ¿ya? Porque tampoco quiero que las confundan. Se parecen, pero también se ocupan dos fórmulas diferentes. Primero, acuérdense la ley de gravitación universal. Acá está nuevamente nuestra ecuación, la repito de nuevo, y está ahí lo que significa cada letra y cada número incluso. Ya para que la puedan anotar en su cuaderno, ojalá, o saquenle ahí una foto, lo que sea, pero que la tengan bien presente. Nosotros sabemos que la ley de gravitación universal ahora se expresa de esa forma. Si nosotros consideramos a la Tierra como nuestro centro gravitacional, nuestro centro de fuerza, y nosotros estamos pegados a la Tierra, como aparece ahí, nosotros lo que hacemos es interactuar con ella a través de la fuerza que la llamábamos peso. Y esa fuerza, si se fijan, también aparece como Fg, fuerza peso, que se llama fuerza de gravedad. Nosotros, según la segunda ley de Newton, que la segunda ley de Newton, recuerden que decía m por a, que la fuerza, el sistema de fuerza era m por a, aquí nosotros decimos que es m por g, porque g es una aceleración. La g minúscula, como gravedad de la Tierra, es una aceleración de gravedad. No es como la constante g que aparece acá en esa mayúscula, que eso no es una aceleración, es una constante que tiene otra unidad de medida. En cambio, la g minúscula, que en la Tierra lo ocupamos como 9,8, es una aceleración. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros relacionamos estas dos leyes, o estas dos ecuaciones, si quieren llamarlo? Pasaría que nuestra misma gravedad, que está acá, nuestra misma letra, que nosotros ocupamos como 9,8, va a hacer posible que exista lo que se llama la fuerza peso, y que se reconoce como una fuerza gravitacional. Nuestra masa va a estar separada del núcleo a una distancia r también. Por eso está este dibujo acá, que si yo voy del núcleo hacia la superficie, esa va a ser la distancia de separación de donde se obtiene más o menos el punto central que nos está teniendo a nosotros en el suelo, de donde nace la fuerza, se podría decir, de donde nace la fuerza peso de la Tierra, considerando que es una esfera, considerando que está todo perfecto, que es compacta. Entonces, idealmente, del centro de la Tierra nace lo que es la fuerza de gravitación, que nosotros la llamamos peso, y la distancia de nosotros con la Tierra sería su propio radio. ¿Ya? Por eso ese R que está acá aparece como otra variable más, que si nosotros lo reemplazamos en la fórmula de acá, que está en la ley de gravitación, dice D, sería el radio de la Tierra. ¿Ya? Entonces, si uno está parado en la superficie de la Tierra, debería ocupar ese dato si es que quisiera saber la fuerza de gravitación. Al hacerlo, de ese punto de vista, entonces nosotros vamos a poder relacionar estos dos conceptos en uno, para después saber cómo podemos sacar la gravedad de los planetas. La gravedad, por ejemplo, en Júpiter, en la Luna, o en Plutón, o en otras lunas o planetas, se puede calcular con los datos del planeta. Y eso justamente con la relación de estas dos ecuaciones. Por eso, a continuación les voy a explicar en el video que viene ahora, les voy a explicar esta relación matemática, para que lo entiendan de mejor forma y que sepan de dónde viene el origen de que uno puede calcular la gravedad de cualquier cuerpo solamente conociendo sus datos macro, sus datos físicos, que son la masa y su radio. ¿Ya? Así que atención al siguiente video, que es donde les explico esta relación más matemática. ¿Ya? Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es relacionar de una forma más numérica, como matemática, como quieran llamarlo,
estas dos constantes según la lógica o el análisis físico que hicimos anteriormente en el video. Para que se imaginen ya de mejor forma a lo que quiero llegar, es que si en el dibujo anterior, si nosotros estamos en la Tierra, estamos parados en la Tierra, somos un puntito que está en la superficie de la Tierra. Sabemos que la fuerza gravitatoria o la fuerza que provoca la Tierra que nosotros estemos en la superficie viene desde el centro. O sea, tengo esa distancia del centro de la Tierra a donde estoy yo parado ahí en la superficie de la Tierra. Ese va a ser el radio terrestre, el radio de la Tierra. Esa va a ser la distancia entre los dos cuerpos. ¿Ya? Coincidentemente, nosotros decimos, según lo que decía Newton en la segunda ley, de que hacia abajo, en cualquier parte que yo me pare de la Tierra y la vea como un plano, siempre voy a decir que hacia abajo voy a tener la fuerza peso. Que eso es lo mismo que escribir P con una flechita. Y también hacia abajo, si uno lo mira como un movimiento circular esto, hacia abajo también va a ser la ley de gravitación universal. O sea, también voy a tener un vector que también iría hacia el centro y que se llama FG. ¿Ya? Esa es la lógica para comparar este fenómeno de estar en la Tierra y que haya una relación entre la Tierra y un cuerpo más pequeño que podríamos ser nosotros, cualquier cuerpo que esté en la superficie. Con esa primicia y con esta lógica de que las dos fuerzas van hacia el mismo centro de la Tierra, entonces lo que se puede hacer en física es decir que el peso va a ser igual a la fuerza gravitacional o la fuerza gravitatoria. Esa igualdad se puede escribir, eso es una G. Se puede escribir porque vectorialmente los dos van hacia el núcleo, los dos van al centro de la Tierra. Si estoy acá, va a ser hacia allá, si estoy aquí, va a ser hacia allá, siempre va a ser hacia el centro. Y la separación va a ser la misma porque prácticamente la Tierra es una esfera, no va a cambiar su radio. Por lo tanto, la separación de cualquier persona en la Tierra, aunque la rodee, siempre va a ser R. Y ambas fuerzas las puedo igualar. Cuando se igualan magnitudes físicas, se pueden igualar sus ecuaciones. El peso, nosotros, según la segunda ley de Newton, sería m por g. G, recuerden que es la aceleración de gravedad. Y m sería la masa del cuerpo que está ahí, el cuerpo pequeño. Por lo tanto, según Newton, la segunda ley sería m por g. Según la ley de gravitación universal, si yo hago este mismo estudio y lo analizo con esa fórmula, tendría que colocar la fórmula de gravitación. G por la masa 1 por la masa 2 dividido en la distancia al cuadrado. ¿Cierto? Ahí coloqué las ecuaciones tal como correspondan. Ahora, esta de acá, vamos a cambiar algunas letritas para que tengan coincidencia con lo que estamos diciendo al lado izquierdo. Primero la masa 1 va a ser la masa pequeña y la masa 2 va a ser la masa grande de la Tierra. Entonces, esta misma ecuación, voy a escribir aquí de nuevo m por g. Esta misma ecuación se puede escribir como g por m, que nos estamos refiriendo a la masa más chica, por mt, que sería masa de la Tierra, donde su distancia, que nos separa del núcleo, es RT. Si se fijan entonces, estas dos expresiones son iguales, es lo mismo. ¿Por qué hago hincapié en esto y por qué es importante para la física el tema de las letras, los signos y todo, las minúsculas, las mayúsculas y todo eso? Porque de esa fórmula, de esa escritura, yo puedo traducir a esa otra escritura la misma fórmula, con las mismas variables, las mismas unidades, pero escritas de otro punto de vista porque estoy hablando de este fenómeno. Si hubiese sido en Marte, ahí tendría que colocar Marte y Marte. Si hubiese sido Júpiter, Júpiter, Júpiter. Si es Sol, Luna, Sol, Tierra, Sol, una, Tierra, la otra. O sea,
siempre la ecuación se puede adaptar a lo que yo estoy tratando de explicar. Como quiero hacer la relación entre estos dos, yo sé que G se encuentra en los planetas y qué mejor ejemplo que uno mismo. Entonces, matemáticamente, ustedes ya están en tercero medio, saben que si me encuentro con una letra en un lado de la igualdad y la misma letra al otro lado, sin suma y resta, sino que solamente con multiplicación, yo puedo simplificarlas. Esa es la gracia de ocupar Newton en esta relación, porque resulta que el mismo Newton, que nos decía que aquí está la segunda ley, y ahora nos dice que la ley gravitacional tiene esta forma, el mismo Newton nos da la respuesta de que la aceleración de gravedad, en este caso de la Tierra, si estamos hablando de la Tierra, aquí vamos a colocar GT, de la Tierra, va a ser igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido en su radio al cuadrado. Esa expresión es la que yo quería que ustedes pudiesen ver, porque no es llegar y yo les podría decir, así se calcula la gravedad. Listo, apliquen la fórmula. Pero la idea es que ustedes sepan de dónde viene la igualdad de dos fuerzas, que cuando uno va representando esto en la fórmula, resulta que hay variables que no dependen de la gravedad. O sea, por eso la gravedad en la Tierra, que uno la aproxima a 9,8, es independiente de cualquier cuerpo. Cualquier cuerpo que esté acá, sea grande, pequeño, lo que sea, todos caen a una aceleración de 9,8, porque no depende del cuerpo, depende de la Tierra, del que está haciendo esa fuerza. Entonces fíjense que ese 9,8 se va a mantener, o cercano a 9,8, porque si yo reemplazo la masa de la Tierra, que es constante, con el radio de la Tierra, que también es constante, me voy a dar cuenta que tres constantes en una siempre me van a dar otra constante. Si se fijan, entonces cualquier masa que yo coloque aquí y que tenga relación con su radio, voy a poder obtener la gravedad. Eso significa que se puede obtener esto en base a la Tierra, planeta Tierra. Pero si yo tengo los datos de otro cuerpo, ya sea el Sol, o planeta, luna, lo que sea, cualquier otro cuerpo en el universo, si yo tengo esos dos datos, inmediatamente podría calcular su gravedad. Entonces no es necesario estar ahí para saber cuál es su gravedad. Que es lo que pasa con Marte, con Júpiter, el Sol, que uno dice la gravedad de Júpiter es 3 veces más grande que la de la Tierra porque ya se saben estos datos de acá. Entonces esa es la fórmula para calcular aceleración de gravedad, y la relación que tiene G mayúscula y G minúscula es que justamente una de la constante universal está a este lado de la igualdad y la gravedad depende de esa constante. ¿Ok? Entonces, para que tengan clarito qué significa esa relación, y después lo podemos ocupar en los ejercicios. Bien, según la explicación anterior, entonces, nosotros podemos también sacar la gravedad, aparte de cualquier planeta o cualquier cuerpo, conociendo su masa y su radio. También podemos saber cuál es la gravedad de un cuerpo que no siempre está en la superficie. Porque nosotros hicimos el ejemplo anterior de que nosotros estuviéramos ahí justo en la superficie, por lo tanto, esa sería la separación. Esta es la fórmula nuevamente de gravedad que lo colocamos en la explicación anterior, donde lo único que hice fue cambiar una letra T por una P, diciendo que cualquier planeta, por lo menos en el sistema solar, lo más cercano, cualquier planeta que nosotros conozcamos, si sabemos la masa del planeta y el radio del planeta, podemos aplicar esto y saber la gravedad de cualquiera. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea de hacer esta otra relación? Porque en este dibujo, aquí tenemos a un planeta, en este caso podría ser la Tierra. Entonces yo dibujo inmediatamente que esa línea, de aquí hasta acá, significa el radio de la Tierra, o el radio del planeta. Le vamos a colocar P mejor, para que sea radio del planeta. Porque esto pasa en todos los cuerpos del sistema solar. Si nosotros tenemos otro cuerpo que orbita este planeta, por eso dice que orbita a otro de mayor masa, como por ejemplo la Estación Espacial Internacional,
Si nosotros tenemos ese cuerpo, un satélite, que está rodeando en caída libre constante al planeta y siempre mantiene la misma altura, que en el caso de la estación espacial son 500 kilómetros aproximadamente, eh, o sea, sigue estando dentro del campo gravitacional, eso es lo importante, sigue estando dentro de la acción de la fuerza gravitacional, porque todavía está rodeando a la Tierra, pero la lógica dice que si yo me voy alejando de este campo, de a poco, en algún momento ya no va a existir atracción, no va a existir una fuerza gravitacional o una gravedad que yo pueda calcular. Entonces, en este ejemplo, sí hay un cuerpo que orbita a otro, también puede ser otros satélites, pero en este caso vamos a hacer uno que rodea con una altura no conocida. Le vamos a colocar que de aquí hasta acá nosotros tenemos h, una altura h, puede ser cualquiera, desde la superficie de la Tierra hacia el lugar donde está el cuerpo orbitando. Entonces, si ustedes se fijan, ya la distancia no es solamente el radio de la Tierra, o el radio del planeta, perdón. No va a ser solamente que yo estoy parado aquí y esa va a ser nuestra distancia, sino que más encima habría que sumarle esa altura si es que el cuerpo está rodeando como la estación espacial o como los cohetes que salen de la órbita terrestre. Entonces, si a medida que yo voy alejándome del planeta, tengo que hacer otro círculo más grande, entonces tendría que aumentar esa distancia. Aquí quiero llegar, que si a mí me piden la gravedad de cualquier cuerpo que orbita a otro que tenga mayor masa, entonces la gravedad, vamos a colocar aquí, gravedad de cualquier satélite, y puede ser considerado natural o artificial. Si yo quiero saber la gravedad del punto en donde se encuentra el satélite, o cualquier cuerpo o cohete, por ejemplo, satélite o cohete que tiene una determinada altura, se aplica la misma fórmula que está arriba, porque G es la constante de gravitación universal. El planeta va a seguir siendo, teniendo la misma masa y va a seguir siendo el que influye en que justamente haya esta trayectoria. Pero abajo, como hay un cuadrado, no le puedo sumar h cuadrado, sino que lo que voy a hacer es que el RP se le va a sumar un h y eso es lo que va a estar al cuadrado. Por lo tanto, es súper importante que matemáticamente esto se escriba correctamente, porque si uno llega y coloca aquí más h cuadrado, matemáticamente son dos cosas distintas. Esto es un cuadrado de binomio, la suma al cuadrado, entonces ahí se pueden confundir. Más fácil, si yo tengo una altura, entonces le tengo que sumar esa altura al radio del planeta y esa va a ser la distancia real. O sea que esta ecuación es la que yo voy a ocupar cada vez que me hagan ejercicios de satélite o cohete, porque va a tener una altura en comparación con la superficie de cualquier planeta, va a tener un dato de altura y un dato significativo, no como nosotros que podemos saltar, ¿qué? 1 metro, medio metro, y eso no va a tener tanta influencia como un cohete que puede llegar a los 1000, 2000, 3000 kilómetros de altura, a diferencia del radio del planeta. ¿Ya? Por lo tanto, esa expresión es la que nosotros vamos a utilizar cada vez que queramos saber la gravedad de cualquier cuerpo que orbita a otro, cuya altura es considerable en comparación con el radio del planeta. Bien, esa fue la explicación entonces de cómo se relacionan estas dos constantes y de alguna forma podemos obtener el dato de aceleración de gravedad para cualquier planeta o cualquier cuerpo en el espacio conociendo la masa y el radio. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que se puede predecir más o menos los comportamientos de las cosas, de las personas en caso de que tuviesen que viajar a otro lado y anticiparse a fenómenos tales como tener una gravedad muy baja, que ahí tendríamos prácticamente que ir saltando y flotando en la superficie, o una gravedad muy alta que nos tendría ahí muy pegado a la superficie, con mucha fuerza. Entonces ahora les toca ver cómo se hace esto concreto en un ejemplo. Les tengo un ejemplo que consiste en
Para los que han visto Dragon Ball Z alguna vez o Dragon Ball, les va a ser conocido este ejemplo. En el planeta Namek o Namekusei, ya porque tiene esas dos traducciones, donde habitan los humanoides de la raza namekiana, por si acaso, tiene los siguientes datos físicos. Se sabe que el planeta Namek tiene una masa de 2,55 por 10 elevado a 23 kilogramos. Y también el diámetro de Namek es 2.750 kilómetros. ¿Ya? Para los que no lo conocían, el planeta Namek, o Namekusei, ahí está. Esa es la foto del planeta. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor o calcular el valor de la gravedad en esa superficie del planeta? ¿Ya? Entonces, ahora viene a continuación la explicación de cómo se puede resolver ya utilizando la fórmula que permitió a Goku poder vencer a Freezer. ¿Ya? Así que atención al siguiente video. Bien, acá entonces tenemos nuestro ejemplo número 1 acerca del planeta Namek o Namekusei, donde tenemos estos dos datos y nos preguntan el valor de la gravedad o aceleración de gravedad. Lo primero que tengo que recordar es la fórmula de la gravedad de un planeta, que la conocimos anteriormente en el video anterior de esta clase. Y nos dice que la gravedad de cualquier planeta va a ser igual a la constante gravitacional por la masa del planeta dividido en el radio del planeta al cuadrado. Esa es la ecuación que nosotros ya conocemos y que vamos a aplicar acá porque justamente nos preguntan cuál es la gravedad en la superficie de este planeta. Como es la superficie de este planeta, vamos a ocupar el radio del planeta, como en lo que explicaba cuando llegamos a esa fórmula. Entonces, segundo paso, primer paso es la fórmula que voy a ocupar. Segundo paso, voy a ver los datos. La masa está correcta porque es una masa que está escrita en notación científica, una masa grande, 23 espacios hacia la derecha después de la coma, por eso está escrito así. Y está la unidad internacional que es el kilogramo. Acá hay que hacer un pequeño cambio porque resulta que la fórmula tiene el radio del planeta y no el diámetro. Entonces lo primero que tengo que hacer acá es dividir por 2 para saber cuánto vale el radio. Entonces coloco diámetro dividido en 2 va a ser igual al radio del planeta. El diámetro del planeta va a ser igual, partido en 2 va a ser igual al radio del planeta. Entonces coloco en la calculadora 2750, si lo divido en 2 me da 1375. Entonces el radio del planeta va a ser 1375 kilómetros. Y como se decía al principio de esta clase, G tiene unidades internacionales, donde está el kilogramo y está el metro. Por lo tanto, todos los radios, todas las distancias siempre tienen que estar en metros para que esta fórmula resulte. Si se equivocan en un cero o en dos ceros, y como está al cuadrado, se van a equivocar en todo el cálculo. Entonces, como ya saben, de kilómetro a metro se multiplica por 1000, que es lo mismo que agregar 3 ceros. Por lo tanto, eso lo vamos a escribir como 1.375.000 metros. Y ese número se puede escribir con notación científica, que sería 1,375 por 10 elevado a la cantidad de espacio a partir del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios metros. Ese va a ser el radio que me indica esa letra que está ahí. Entonces lo que queda ahora es solamente reemplazar en la ecuación los datos que están acá más la constante. Entonces la gravedad del planeta Namek va a ser igual a G, constante de gravitación universal, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado kilogramo cuadrado. Esas son las unidades de medida. Se va a multiplicar por la masa del planeta, que es la que está acá como dato, 2,55 por 10 elevado a 23 kilogramos. Y todo eso va a estar dividido en el radio del planeta, que ya lo calculamos anteriormente. Les aconsejo utilizar paréntesis, 1,375 por 10 elevado a 6 metros.
que va a estar al cuadrado. En esta parte uno puede eliminar unidades de medida que sabe que se van a repetir. Como los metros cuadrados se van a eliminar con ese metro que también se eleva al cuadrado. Entonces se van a ir esos 2 metros. Y ese kilogramo se va a ir con uno de los kilogramos que está aquí en la unidad de medida. Entonces primero voy a multiplicarlo de arriba para no equivocarme y que ustedes también puedan hacerlo de manera correcta, utilizando bien la calculadora, ¿ya? Por eso es importante el uso de esta y que ustedes no se equivoquen en pasar estos datos acá. Entonces, si quiero colocar eso en la calculadora, voy a escribir 6,67 exponente. Perdón, no se ve en el video ahí. Ahí sí. Todo de nuevo. Ese dato numérico va a ser 6,67 exponente. Esa tecla que está ahí. Va a aparecer una letra E. Y colocan inmediatamente la potencia. Menos 11. Y eso lo voy a multiplicar por ese otro valor en notación científica. 2,55 exponente de nuevo. 23. Me va a dar ese valor que lo voy a aproximar. Ahí dice 1,7, ya no son cifras significativas, así que puedo solamente colocar 1,7 por 10 elevado a 13. ¿Ya? Entonces el numerador de esta fórmula me da 1,7 por 10 elevado a 13, que va a estar dividido por ese dato en notación científica al cuadrado, que no se les vaya a olvidar eso. Entonces, ¿cómo lo hago en la calculadora? Coloquen paréntesis 1,375, la tecla exponente, que está elevado a 6, cierra paréntesis y lo eleva al cuadrado. Ahí está la teclita de elevar al cuadrado. Y eso te da 1,89 por 10 elevado a 12. ¿Ya? Después viene cifras que no son significativas, por lo tanto 1,89 por 10 elevado a 12. Bien. Fíjense acá que nos dio la unidad de medida Newton dividido en kilogramos. La vamos a dejar ahí mientras para explicarles cómo queda la unidad de medida. Ahora, esto lo tengo que dividir. Por lo tanto, me va a dar, les aconsejo ocupar paréntesis por si acaso, por si se equivocan. Si no, lo pueden dividir así nomás. Coloco 1,7, nuevamente la tecla X, exponente 13, dividido en 1,89 exponente 12. Y eso da 8,99 y de ahí números que no son significativos. Por lo tanto, podría decir que la gravedad en Namek es 8,99 newton kilogramos. Ahora, como sabemos, la gravedad es una aceleración y newton kilogramo no lo hemos visto nunca nosotros. No significa algo en concreto, por lo tanto, lo que sí significa es que solamente el término newton, que es una unidad derivada de las otras, según la segunda ley, cuando yo hablo de un newton, estoy hablando de kilogramo por metro dividido segundo cuadrado. Eso es lo que significa un newton. Entonces fíjense, si a un newton lo estoy dividiendo en kilogramos, entonces solamente esto quiere decir, eso lo voy a reemplazar acá, quiere decir que lo que estoy dividiendo es kilogramo por metro segundo cuadrado partido en kilogramos. Según propiedades de la matemática, cuando yo tengo una fracción de una fracción, puedo eliminar, acuérdense que en este caso el kilogramo estaría partido en 1, entonces lo de afuera con lo de afuera se multiplican, lo de adentro con lo de adentro igual, entonces finalmente, para que se acuerden, eso se elimina. Por eso nos queda la unidad de metro segundo cuadrado que corresponde a la aceleración. Esto no es necesario que lo hagan siempre, les estoy explicando por qué llegamos a eso, ¿ya? Porque newton partido en kilogramos significa metro segundo cuadrado, para que no se le olvide que estamos hablando de una aceleración de gravedad, no de una fuerza, por eso no tiene newton, no
de una constante g que tiene todo eso, sino que de una aceleración. Por lo tanto, eso significa esos tres puntitos. Por lo tanto, la g de Namekusei, del planeta Namek, va a ser igual a 8,99 metros segundo cuadrado. Ese es el resultado final, y quizás por eso en Dragon Ball, cuando viajaban a este planeta, no se sentían tan distintos como en el planeta Tierra. Tiene una gravedad parecida. Así que ahí está el desarrollo, y recuerden cómo calcular la gravedad de cualquier planeta. Bien, entonces ahora ya conocen la gravedad del planeta Namek y cómo de alguna forma, en términos físicos, podemos decir que la pelea que tuvo ahí Goku con Freezer y otros más fue posible gracias a que su gravedad era parecida a la de la Tierra, incluso era menor, por lo tanto sus saltos podrían ser más altos y la posibilidad de volar o moverse en el planeta iba a ser más fácil que en la Tierra incluso. Bien, nos vamos a ir a un segundo ejemplo para que les quede ya más claro, porque recién utilizaron lo que es la fórmula de gravedad en la superficie de la Tierra. Esa sería la gravedad de un planeta. Ahora en el ejemplo 2, aprovechando que todavía estamos en el mes de julio, ya entrando al mes de agosto, hace 51 años atrás el ser humano pudo alunizar ya en nuestro satélite o llegar a la luna, ya presencialmente caminar en la superficie. Y vamos a hacer un ejemplo en base a esa noticia, a ese acontecimiento. En 1969, la nave espacial Apolo 11 realizó el primer viaje a la luna, que consiguió que el ser humano pudiese pisar la superficie de este satélite natural. ¿Ya? Es el enunciado. Más o menos ese es el video del Apolo 11 cuando iba despegando de la Tierra, de la superficie de la Tierra. En la medida que la nave ascendía, escapándose del campo gravitacional terrestre, se sometía a distintos valores de gravedad, debido a que su altura crecía constantemente en el tiempo. Entonces, calcular la gravedad del Apolo 11 cuando se encontraba a las siguientes alturas de la superficie terrestre. Es ahí el parámetro que tenemos que tomar en cuenta. Cuando llevaba 1000 kilómetros de altura y cuando llevaba 9000 kilómetros de altura. Entonces ahora, presten atención a cómo se desarrolla un ejemplo de este tipo, utilizando la misma ecuación de gravedad, pero ahora sumando alturas. Así que, ojo ahí. Para este segundo ejemplo, donde nos indica que la nave Apolo se va alejando de la superficie de la Tierra, nosotros tenemos estos datos que, bueno, se pueden buscar en internet, pero en caso de ejercicios deberían salir. Tenemos la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Nuevamente, encontré el radio de la Tierra en kilómetros. Y eso, al igual que el ejemplo 1, hay que convertirlo en metros. Por lo tanto, el radio de la Tierra es lo mismo que decir 6,372 por 10 elevado a 6 metros. Si no se acuerdan, vean nuevamente el ejemplo 1, ahí se explica por qué pasa de kilómetro a metro y se coloca el por 10 elevado a 6. Lo mismo pasa acá. Si estoy hablando de 1000 kilómetros, esto es lo mismo que escribir 1 por 10 elevado a 6 metros. Y en el caso de 9000 es lo mismo que poner 9 por 10 elevado a 6 metros. Entonces vamos a hacer el ejercicio al unísono porque tenemos que utilizar la misma fórmula. Si recuerdan, G de cualquier satélite o cohete que se está alejando de un planeta, en este caso de la Tierra, vamos a colocar G del cohete, va a ser igual a constante gravitacional por la masa de la Tierra, la masa del planeta, dividido en el radio de la Tierra, porque en este caso es por el ejemplo, más la altura, y eso va a estar al cuadrado. Esa es la fórmula que nosotros vamos a ocupar para los datos que me dan acá, porque ya decir 1000 kilómetros, 9000 kilómetros, en comparación con el radio del planeta, es considerable.
O sea, no es lo mismo estar a 100 metros, 1000 metros de hecho, a estar a 1000 kilómetros, porque ahí hay una diferencia. Ahí la gravedad debería cambiar. Bien, entonces esta misma fórmula la hago con las dos alturas que me están diciendo acá. Reemplazo entonces, primero en la letra A, que me dicen G del cohete, vamos a colocar G, la letra A puede ser G1, va a ser igual 6,67 por 10 elevado a menos 11. Las unidades, newton, metro cuadrado, kilogramo cuadrado. Por la masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. Y todo eso dividido en el radio, que sería 6,372 por 10 elevado a 6 metros, más 1 por 10 elevado a 6 metros. Eso va a estar al cuadrado. La otra G, en la otra posición, la posición 2, que serían 9000 kilómetros, va a ser igual. Lo mismo. La parte de arriba no cambia. 6,67 por 10 elevado a menos 11. Ahora voy a anotar todo para que ustedes sepan de dónde lo estoy sacando, pero después ustedes lo pueden escribir en su cuaderno de otra forma. El numerador no cambia porque la constante sigue siendo la misma, la masa de la Tierra igual, el radio de la Tierra igual. La única diferencia es que ahora sumo 9 por 10 elevado a 6 metros. Y que eso va a estar al cuadrado. Entonces estoy haciendo esa fórmula, la estoy haciendo al mismo tiempo en las dos situaciones. Entonces voy, como el numerador es el mismo, hago el cálculo una sola vez y luego lo repito dos veces. 6,67 exponente menos 11 lo multiplico por la masa de la Tierra, que es 5,98 exponente 24. Y eso da 3,98866. Ya. El 8, como aquí se puede aproximar, le vamos a colocar 3,99 para dejarlo en dos cifras ahí significativas. Por 10 elevado a 14. Entonces, el numerador, en ambos casos, es 3,99 por 10 elevado a 14. Aquí también voy a colocar lo mismo. En esa posición, 3,99 por 10 elevado a 14. Ahora, el denominador es el que debería cambiar. Por lógica, este tiene una altura menor a esta, por lo tanto aquí la gravedad debería ser mayor que acá. Si el denominador crece, ese resultado disminuye. Vamos a ver cuánto es lo que disminuye. Entonces, coloco notación científica. Bueno, se nota aquí que 1 más 6 va a ser 7, pero igual lo voy a colocar en la calculadora para los que no entienden mucho el procedimiento. Los que ya saben, porque son millones más millones, lo pueden hacer más rápido. 6,372 exponente 6 más 1 exponente 6. Eso es lo mismo que decir 7 millones. A eso me refería con lo otro que es más rápido. Entonces aquí puedo colocar 7,372 por 10 elevado a 6 y eso va a estar al cuadrado. ¿Ya? En este caso, si quieren, lo puedo elevar al cuadrado al tiro. ¿Cómo? Apretando al tiro el cuadrado y la calculadora te va a tomar de inmediato ese número como ans, que significa answer en inglés, la respuesta que está aquí, lo elevo al cuadrado. Entonces, usted llega y aprieta esa tecla y le aparece al tiro ans, y eso va a ser igual a 5,43, hasta ahí nomás llegamos, lo cortamos, por 10 elevado a 13. Entonces, aquí el denominador, la posición 1, arriba lo repetimos, 10 elevado a 14,
dividido en 5,43 por 10 elevado a 13. Si usted quiere se salta este paso, ¿ya? Yo sé que hay algunos que ya saben utilizar calculador y saben que lo puedo obtener más rápido. En este caso lo estoy explicando para todos, ¿ya? Para que todos entiendan de dónde salieron estos números y no llegar y escribirlo. Entonces, aprovechando quizá al tiro el primer dato, tengo que dividir estos dos. 3,99 exponente 14 lo voy a dividir en 5,43 exponente 13. Y eso me va a dar una gravedad de 7,34. Como ya lo vimos en el video anterior, la unidad de medida, y no es necesario explicarla de nuevo, ya saben que la aceleración se mide en metros segundo cuadrado. Entonces, repito aquí mc cuadrado, ms cuadrado. Resultado final del la primera altura. Fíjense que hay después del 4 viene un 8, entonces podríamos aproximarlo a 5, 7,35. 7,35 metros segundo cuadrado. O sea, ahí ya me indica que el Apolo 11, cuando iba a esa altura, ya la gravedad disminuyó de 9,8, que es la superficie, a 7,35. Ya estaba teniendo menos gravedad arriba. Vamos con el otro. Coloco 6.372 exponente 6 más 9 exponente 6. Eso me da 15 millones de metros. ¿Ya? Si quieren lo pueden colocar con notación científica, que debería ser 1,53. Le vamos a colocar el 7 porque es más significativo. Bueno, le vamos a colocar todos los números para que se fijen que son los 15.372.000. Son 7 espacios a la derecha, contando del 1. Entonces por eso es por 10 elevado a 7, para que no se vayan a equivocar. Eso está al cuadrado. ¿Qué dijimos delante acá? Que con ese resultado aprieto el cuadrado y me aparece inmediatamente esa respuesta. Eso va a ser igual a G en la posición 2. 2,36, después viene un 2, entonces ya no es significativo. 2,36 abajo, 2,36 por 10 elevado a 14. Arriba se repite, 3,99 por 10 elevado a 14. Estamos hablando de metros segundo cuadrado, la unidad de medida. Por lo tanto, hago esta división. 3,99 exponente 14 lo voy a dividir en 2,36 exponente 14. Eso da 1,69. Y hasta ahí nomás podemos escribir. La gravedad a esa altura va a ser 1,69 metros segundo cuadrado. O sea, podríamos decir que ya el Apolo 11, cuando llega a esa altura, la aceleración de gravedad al ir disminuyendo, es mucho más fácil a esa altura salir de la Tierra y por ende su velocidad va a ir creciendo porque ya no tiene una gravedad tan significativa como lo llevaba acá o como en la superficie de la Tierra. Bien, así que así se hacen estos ejercicios cuando tenemos una altura considerable, ya sea un satélite o un cohete. Y bien, llegamos ya al final de la clase. Fue una clase bastante larga y con hartos detalles, con hartos videos de explicación, porque de alguna forma, como estamos ya terminando la unidad la unidad número 1 del electivo de física, considerando que teníamos 6 horas a la semana, bueno, la explicación tenía que ser más o menos con esta duración. Y traté de tampoco dejar ningún detalle afuera. Así que por eso la idea es que puedan repetir este video varias veces si no entendieron, y comuníquense conmigo en caso de que tengan cualquier duda. No me queda más decir que éxito en su aprendizaje esta semana, que comenzamos ya ojalá con más ganas que antes y con más ganas también de preguntar, ¿ya?
más o menos el objetivo de esta clase es justamente entender el universo, entender nuestro sistema solar y nuestros cuerpos de otro punto de vista, desde el punto de vista más físico. Y no me queda más que decirle que buena suerte, good luck, como dice ahí, y éxito a ustedes, ¿ya? Así que espero sus consultas por la sesión de Classroom y ojalá se suscriban al canal para que les lleguen los videos. Voy a tratar de subir los ejemplos de forma individual ahora al canal también, para que puedan practicar más veces, ¿ya? Así que un saludo, un abrazo a cada uno, a cada una, a mi tercero físico electivo, y que puedan aprovechar esta clase como las que vienen también, ¿ya? Éxito, nos vemos. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal